Hoy en la mayor parte del mundo cristiano se celebra la resurrección del Salvador Jesucristo, sin meternos en fechas entre el calendario gregoriano y el judío, pues sí existen ahí algunas discrepancias, pero el caso es que un día como hoy el Señor resucitó. Fue un primer día de la semana, o sea, un domingo. Para el judío el domingo no es el último, sino el primero. Y por eso nosotros le venimos a dar nuestra primicia al Señor en nuestro domingo. Y bueno, la semana pasada el pastor Beto compartía sobre el Pesaj. Si recordarán, eso significa Pascua. Y él nos hablaba sobre la sombra de ese cordero pascual que los judíos sacrificaron antes de salir de Egipto en sus casas, que pusieron la sangre en el tintel. Tú lo recordarás todo, y una enseñanza muy profunda y muy edificante. El caso es que el sacrificio de Jesús te ha limpiado de todo pecado y de muerte. El sacrificio en la cruz te dio redención, o sea, pagó tu deuda, y te dio remisión, que son otra cosa distinta. La remisión es la cancelación de la consecuencia de esa deuda. Son dos cosas distintas. Jesús perdona pecados, sí, pero también cancela las consecuencias de ese pecado. Y son dos cosas que se consiguieron con su sacrificio. Yo quiero guiarte y enfocarnos en la resurrección, pero tenemos que pasar por toda esa vía dolorosa que se le llama, para poder comprender y dimensionar lo que un día como hoy sucedió. Quiero llevarte paso a paso, resumido pero fiel, el cómo el Señor Jesucristo puso su lugar, su trono, a disposición de aquellos que creyeran en Él. Tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Te darás cuenta de la importancia de la revelación de la resurrección, que sin ella es imposible tener poder, autoridad, vida. Ojo, el sacrificio de Jesús en la cruz pagó la deuda del pecado y canceló sus consecuencias. Pero la siguiente obra, la resurrección, vino a complementar eso. Sin la resurrección, Jesucristo tendría que venir cada año a morir constantemente. ¿Por qué? Porque no le daría solución al pecado. Porque la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de error, que a veces estamos así con un vocabulario medio extraño, la naturaleza que tiende a fallar en ti, no le hubiera dado solución Jesús. Jesús le dio solución a eso por medio de la resurrección. Entonces, entenderás esa profundidad, el ser llamado hijo de Dios, el no nada más entender los hechos históricos a lo que esto nos refleja. La resurrección te da acceso a todo lo que es Dios, mientras la sangre, el sacrificio en la cruz, paga las deudas. La resurrección te da acceso a toda la herencia sobrenatural de tu Padre. Por eso es una obra que se debe de entender junta. Por eso es importante que sea revelada a nuestra vida, que cause fe, que produzca fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que tú lo escuches, lo entiendas, lo creas, lo hables y lo ejecutes. Entonces, la resurrección te permite vivir la vida eterna en el ahora. Vivir de una manera sobrenatural, vivir de una manera asombrosa en el ahora, una vida eterna en el ahora. Hay muchas personas que se quedan solamente en el sacrificio de la cruz. No gozan la herencia del Padre y siguen viviendo la consecuencia de sus pecados. ¿Cuántos no conocemos? Yo conozco muchos que en algún momento confesaron al Señor Jesucristo como su Salvador y se dicen creyentes, pero siguen viviendo la consecuencia de sus errores y lo siguen repitiendo como círculos viciosos. ¿Por qué? Porque la vida sobrenatural de Dios no ha llegado, no ha alumbrado la revelación de la resurrección, lo que trae de muerte a vida,
no ha llegado todavía. Entonces, te voy a guiar en esa llamada pasión de Cristo para poder entender todo esto que te menciono. Lo primero que debes de considerar es que el día judío no es como el día de nosotros en el calendario gregoriano. El día judío empieza a las 6 de la tarde. Perdón, después de las 6 de la tarde, a las 7. En punto de las 7 inicia el otro día. Por ejemplo, para el judío es lunes a partir de las 7 de la tarde de hoy. ¿De acuerdo? Y termina ese lunes a las 6 de la tarde del lunes. Es lo primero que debemos entender para comprender. Esta fecha, que es el 14 que nos enseñaba el pastor Beto, el 14 de Aviv o de Nisan, que es el día de la Pascua, que fue un viernes, pero para nosotros sería un jueves. ¿De acuerdo? Un jueves después de las 6 de la tarde sucedió todo. Y también debes de considerar que las horas productivas del pueblo judío abarcaban de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Las 12 horas anteriores eran consideradas como horas de guardar o horas de reposo. Amén. Entonces, empecemos. El 14 del mes de Aviv o de Nisan, el Señor Jesús le indica a sus discípulos que le preparen el lugar donde Él va a celebrar la Pascua. Recordarás que fueron 2 discípulos a encontrar ese lugar, un aposento alto, y ahí prepararon todo el Pesaj o la Pascua. El Pesaj comprendía de varias celebraciones o varios ritos que se tenían que seguir. Tenían que comer hierbas amargas, tenían que beber 4 copas de vino, tenían que comer pan sin levadura y tenían que comer el cordero pascual, como lo indicaba el pastor Beto la vez pasada, la forma de prepararlo. Y Jesús celebró la famosa Santa Cena que nosotros conocemos, pero obviamente en su contexto judío. Él celebró todo el Pesaj, cantó himnos, porque también se acostumbraba a cantar, y los himnos eran los salmos. Y Jesús, en ese aposento alto, imagínate esto, con sus discípulos, cantó en hebreo, un hermoso idioma, el Salmo 136, que es el que se acostumbra hasta nuestros días en el Pesaj, en la Pascua judía, recitar al terminar. Y el primer versículo del Salmo 103 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Imagínate al Salvador con sus discípulos recitando este salmo. Y que hay muchas afirmaciones en este salmo, como grandes maravillas ha hecho Dios, porque para siempre es su misericordia. Dios nos ha sacado de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Y hay muchas afirmaciones que se dan en este salmo. Léelo. Y entenderás y te remontarás a ese momento donde el Señor está celebrando la Pascua con sus discípulos. Para esto Judas ya había sumergido su pan en el tazón de Jesús y ya había ido para entregarlo. Él salió antes de terminar el Pesaj, la Pascua. Entonces los discípulos y Jesús, saliendo del aposento alto, se dirigieron al monte del Getsemaní. ¿Recuerdas esa etapa donde Jesús vela en oración? Donde suda sangre, donde le dice: Señor, si es posible que pases de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Donde dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. En ese momento Jesús estaba velando. Para esto era ya tarde. Los apóstoles ya estaban con mucho sueño, porque el judío duerme muy temprano, porque se levanta muy temprano. Para el judío las 10 de la noche ya es un desvelo. Entonces Jesús estaba velando en oración y sus discípulos se quedaron dormidos. Y Jesús, refiriéndose a Pedro y a otro discípulo, le dice: ¿qué no pudieron orar conmigo una hora? Les digo, velad y orar, porque a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y no había terminado de decir estas palabras cuando venía la guardia del templo a prender a Jesús con Judas. Judas le da el beso en la mejilla
la señal de que Él era el que tenían que aprender. Y ahí comienza todo lo que se le conoce como la pasión de Cristo. Jesús es llevado al concilio ante el sumo sacerdote y los escribas, la élite religiosa de sus tiempos. El sumo sacerdote, con una voz retante, le dice a Jesús: ¿tú eres el Mesías, el Cristo, aquel que iba a venir? Y Jesús responde apaciblemente: tú lo has dicho. En ese momento el sumo sacerdote toma sus vestiduras y las rasga. Eso era señal de pecado, de herejía, de lo más vil que se puedan encontrar. Y el sumo sacerdote dice: ¿qué más prueba deben de tener? Este es un hereje. Y todos los que estaban en ese concilio empiezan a escupir al Salvador y empiezan a bofetearlo y lo empiezan a golpear en el rostro, diciéndole: sí, tú eres el Mesías, sí, y empiezan a vituperarlo, a burlarse. Haz un milagro. Después de esto, era la madrugada, Jesús no pegó el ojo, como luego se dice, no durmió. Él estuvo en esa etapa, en esos juicios, toda la madrugada. Y al día del viernes en la mañana, porque todavía era viernes, fue llevado ante Pilato, aproximadamente a las 6 de la mañana. Pilato dice: yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, se lava las manos y lo entrega a que lo juzgue el pueblo. Y el pueblo dice: que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. En ese momento, Jesús es entregado a la guardia romana. Es lacerado, azotado. La guardia le pone una corona de espinas, lo sienta, le pone un manto púrpura y le pone una caña, un palo en la mano. Salvador para esto no había dormido nada. Y uno por uno la guardia empezó a caminar enfrente de él y hacían esto: se hincaban y en burla, en son de burla, le decían: ¡salve, rey de los judíos! ¡Salve, el rey de Israel! Y agarraban la caña que a Jesús le habían dado y le daban con ella en la corona, en la cabeza. O sea, le encajaban más la corona. Después de esto, le es quitado el manto, sus ropas se las vuelven a poner y es llevado rumbo a la Gálgota o a la calavera. Es un camino de horas y más con una cruz que aproximadamente pesaba 200 kilos, los que menos se van en peso, 200 kilos aproximadamente, en horas, desangrado, cansado, sin dormir, angustiado, como él decía. Como cordero, dice, no abrió su boca, fue al matadero. Fue el escarnio de todos. Era Pascua, los judíos estaban reunidos, todos los judíos de la diáspora, era la fiesta principal, era el inicio del año para ellos, todos se reunían, estaban en escarnio a todo el pueblo. Entonces, Jesús caminando por horas llega hacia la calavera. La calavera es un monte que está a más de 4 metros de altura del camino. Solamente se puede subir en espiral hasta llegar hasta la cúspide. Entonces Jesucristo tuvo que cargar esa cruz en esa espiral de 4 metros hasta llegar a ese lugar. La hora exacta que Jesucristo fue crucificado fue a las 9 de la mañana del día domingo. A las 9 de la mañana estaban posicionándolo para recibir el metal, el acero, en sus manos y en sus pies. Jesucristo estuvo en la cruz 6 horas,
hasta las 3 de la tarde. Y dice que el cielo se cubrió de tinieblas. Pero minutos antes de las 3 de la tarde, los evangelios relatan que Jesucristo exclamó a gran voz: consumado es. Solo que la imagen de las películas te ponen consumado es, como, ay, ya se acabó, ay, ya terminó. Pero no, fue un grito. En el griego y en el arameo, el grito es tetelestai, tetelestai, que quiere decir victoria, completo, terminado. Pero un grito como cuando un general gana una batalla, cuando alguien toma una ciudad. Ese grito de júbilo, de victoria, fue el que pronunció el Señor en la cruz. En punto de las 3 de la tarde, el Señor había entregado el Espíritu. De las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, se le llamaba la hora de preparación, las horas de preparación para el Shabbat. Recuerda, el Shabbat empezaba a partir de las 7 de la noche, de lo que para nosotros sería viernes. Y las mujeres, José, bajan a Jesús de la cruz entre las 3 y las 6 de la tarde, lo envuelven en sábanas y en lienzos y lo llevan cerca de ahí al sepulcro de José de Arimatea, que estaba tallado en la roca. O sea, estaba tallado, literalmente un hoyo en la roca. Está. Y lo llevan ahí y ponen la piedra. Para las 6 de la tarde, la piedra estaba ya en la puerta del sepulcro. Todos pensaban que ahí había terminado. Lamentablemente hasta los discípulos pensaban. Los sacerdotes más. Todos pensaban que ya se había acabado la historia de Jesús. Pero no termina ahí. No termina ahí. En el momento que Él muere, que entrega el Espíritu, el suelo tiembla, hay un temblor, las rocas se parten, el velo es rasgado, que ya explicaba el pastor Beto qué significa esto. El velo del templo se rasga. El amado del cielo, el deseado de las naciones, había descendido como un pecador, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos en Él justicia de Dios, dice. Él bajó al Seol, al Hades, como un pecador, injustamente. Y Satanás creyó haber vencido y pensó que también se terminaba ahí la historia. Yo me imagino a Satanás diciendo: no, que eras el Hijo de Dios. Mírate dónde estás, estás en mis dominios. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte y tú estás aquí. Pero algo sucedió el domingo por la mañana, antes de las 6 de la tarde o aproximadamente pero a las 6 de la mañana, perdón. Apenas empezaba a salir el sol y María Magdalena iba a dejar especies aromáticas, era como dejar flores en nuestros días, era un presente. Pero en el Seol, en el momento que María se acercaba, en el Seol pasó algo que solamente podemos imaginarlo y verlo espiritualmente. La palabra de Dios dice que Él descendió a lo más profundo, que tomó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Imagínate al amado del cielo, al Hijo de Dios en obscuridad. Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, decía: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque se hizo pecado por ti y por mí. Y Él estaba ahí, en obscuridad, en lugar de tormento, en lugar donde la sed no se termina. Pero yo solamente puedo imaginarlo y quiero que lo imagines conmigo. Dice la palabra de Dios que Dios habita en lugares de luz e inaccesible, que Él es luz. Imagínate ese lugar
irrumpido por una gran luz, ese lugar de oscuridad, irrumpido por una gran luz, y de esa luz sale una voz que le dice: tú eres mi hijo bien amado, en el cual tengo complacencia. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres próspero, tú eres vida, tú eres sal, tú eres luz. Y toma el poder de la resurrección, el Espíritu Santo, toma a Jesús y lo saca de esa condenación, lo justificó, lo posicionó en el lugar que le corresponde. Eso es justificar. Los méritos de Jesús es que Él es santo y es todo lo que te he dicho. Imagínate esa escena. Pero no queda ahí. No queda ahí. La buena noticia que te traigo hoy es que si tú has recibido al Señor como tu Salvador, lo has creído en tu corazón y lo has confesado con tu boca, el mismo poder de resurrección está en ti. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos ha sido depositado en ti, te ha sido dada una semilla incorruptible. Una semilla que trae a vida todo lo que a ella se le expone. Primera de Pedro 1:23, pero antes, en ese momento que tú recibes a Jesús como tu Salvador, sucede a lo que yo le llamo el milagro más asombroso del universo. En griego es poligenesia. Lo podemos traducir como un nuevo comienzo o un nuevo nacimiento. En el momento que tú recibes al Salvador, ese poder de resurrección empieza a trabajar en ti y hace una poligenesia o un nuevo comienzo. Empiezas a moverte en restauración. Tu vida se empieza a acomodar de la forma original que Dios la concibió. Empieza a haber restauración. Empieza a tener vida tu matrimonio. Empieza a tener vida la relación con tus hijos. Empieza a tener vida tu negocio. Empiezas a tener vida tú, tu carácter, tu personalidad. Porque en ti empieza un milagro que se llama nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí pocas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Tú tienes un comienzo total. No tienes que estar sufriendo las consecuencias de los errores pasados. Dios hoy quiere comunicarte que puedes empezar nuevamente, pero con una naturaleza sobrenatural. Una semilla incorruptible. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive para siempre. La palabra de Dios es como una semilla, lo enseñaba el pastor León. Cuando tú recibiste la palabra de Dios, o si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Salvo en el griego es rescatado. Jesús te rescató de un gobierno en tinieblas, en obscuridad, y te trasladó a un gobierno diferente en luz. Como el pueblo judío lo sacaron de Egipto hacia la tierra prometida. Es una sombra. Y por la resurrección tú fuiste trasladado, tomado. Tu alma, tu espíritu empiezan a sufrir esa poligenesia. Es algo asombroso, iglesia, este milagro
¿qué sucede? Por ahí dicen que el hombre no cambia. No, yo puedo tener cierta afirmación en eso. El hombre no cambia, se hace nuevo. Nadie parcha un saco nuevo con uno viejo. Es un nuevo comienzo, una poligenesia. El nuevo nacimiento te da la capacidad de ser llamado hijo de Dios. Escúchalo bien esto. O sea, para nosotros nos es ya común decir: ay, papá, el Padre Celestial, el Padre que estás en los cielos, mi papá, mi Abba, le decimos Padre a Dios. Y el decirle Padre, iglesia, es algo tan trascendental. Nadie en la historia de la humanidad hasta Jesús le había llamado Padre al eterno Dios. Nadie. Ni Adán le había llamado Padre a Dios. Adán, que escuchaba la voz del eterno Dios. Adán, que caminaba con Dios. Moisés, que lo veía cara a cara. David, Salomón, nadie había llamado al Dios eterno Padre. Los judíos en el antiguo pacto lo conocían como Adonai, Elohe Israel, el Elión, Elohim, el Olam, el Roí, el Shaddai, o el Señor, el Dios de Israel, el Dios altísimo, el Creador todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que me ve, el todo suficiente. O también lo conocían como Yahweh, el gran yo soy, o como Yahweh Jireh, Yahweh Mekadesh, Yahweh Nisi, Yahweh Rafa, Yahweh Rohi, Yahweh Sabaoth, Yahweh Shalom, Yahweh Shama, Yahweh Tzidkenu. Yo soy tu proveedor, yo soy el que te santifica, yo soy tu bandera, yo soy tu sanador, yo soy tu pastor, yo soy el Dios de los ejércitos, yo soy tu paz, yo soy el que está presente, yo soy tu justicia. Pero nadie, iglesia, nadie había llamado Ab, en hebreo, o Padre, a Hashem, o al eterno Dios. Nadie. Jesucristo vino a revelar al eterno Dios como Padre. Y lo que hoy para ti, para mí es tan sencillo como decirle: ay, papá, gracias Dios Padre. Para los judíos en ese tiempo era una herejía. Como alguien se atrevía a llamarle Ab a Hashem, o sea, Padre al eterno Dios. A mí me resuenan las palabras cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos y Él recitó lo siguiente. Imagínatelo: Señor, enséñanos a orar. Le dijeron, y Él, abriendo su boca, dijo: Avinu Sheva Shemayim, Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Wow! Nadie nunca había escuchado de referirse así al Dios eterno. Y los discípulos lo escucharon. ¡Qué gran gracia, iglesia! Es algo sorprendente esto. En toda la historia de la humanidad, te lo repito, nadie lo podía llamar así. Pero algo sucedió al tercer día. El domingo por la mañana, regresemos a María. María Magdalena ve el sepulcro abierto. Ella traía las especies aromáticas. Ve la piedra retirada. Y ella corre desesperadamente la entrada
al sepulcro es pequeña. Una persona se tiene que agachar para entrar. Entonces María Magdalena hace esto y ve dentro del sepulcro y el sepulcro está vacío. Solamente están los lienzos y la sábana. Y ella regresa y empieza a llorar porque su maestro, su Raboni, estaba desaparecido. Entonces en un momento vuelve a asomarse, a inclinarse, a asomarse al sepulcro y ve dos varones resplandecientes, uno a su cabecera y otro a sus pies. Y le dicen lo siguiente, los ángeles de Dios le dicen: ¿por qué buscas? ¿Por qué buscas al que resucitó? Esos ángeles le estaban diciendo: ¿por qué ves la muerte? ¿Por qué ves la vieja naturaleza? ¿Por qué ves lo pasado? Porque Él resucitó. Y algo asombroso pasa ahí. María estaba asomándose y escuchando a los ángeles. Y el pastor León ha enseñado que para que empieces a moverte y a caminar en el reino necesitas una metanoia o un arrepentimiento, como se puede conocer. Un cambio de mentalidad. ¿De acuerdo? Entonces María Magdalena tuvo una metanoia porque hizo esto. Se volteó y de estar en el sepulcro ve hacia afuera y hay un varón, una figura de un varón. Ella se deslumbra. ¿Te ha pasado que metes la cabeza a algo oscuro y luego la sacas al sol y como dicen por ahí, te encandila? Así le pasó a María. Entonces hace esto y ve una figura de un varón y le dice: tú tienes a mi maestro, ¿verdad? ¿A dónde lo has llevado? Dime. Pensaba que era el talabartero, el que hacía las tumbas. Iglesia, lo que escuchó María, ahí cambió su vida. Le dijo: María. Era el maestro. Ese varón era el maestro resucitado. Y las primeras palabras del Señor no fueron dirigidas a la élite religiosa, no fueron dirigidas al sumo sacerdote o al rey o al emperador. No, las primeras palabras después de haber resucitado el Señor fueron dirigidas a una mujer que se le habían sacado 7 demonios de ella, pecadora como lo refiere la palabra, con muchos pecados, con muchas fallas, con muchos errores. Pero la palabra dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Jesús le da el regalo divino de escuchar por primera vez algo que en toda la historia de la humanidad no se había escuchado. Y quiero que vayamos para allá, en Juan. Capítulo 20, versículo 17. Hasta aquí, recuerda, nadie le había llamado Padre a Dios, pero algo sucedió en la resurrección. Algo sucedió cuando Jesucristo resucitó. Y dice Jesús, le dijo Jesús: no me toques, le está hablando a María, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, escucha lo que sigue. Escucha lo que sigue. Subo a mi Padre. ¿Y qué dice? A vuestro Padre, a tu Padre, subo a mi Dios y a tu Dios. En ese momento se completó el proceso sobrenatural y por ese momento, iglesia, tú le puedes llamar Padre. Es algo asombroso, algo asombroso. Ni a Adán, ni a David, a Moisés, a Elías, a Eliseo, a Salomón, a ninguno, ni al padre de la fe, a Abraham. A nadie se le había dado el privilegio de llamarle Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a tu Padre. Ahora es tu Padre también. Subo a mi Dios y a tu Dios también. Y esto fue por la resurrección.
La semilla del Evangelio ha producido ese nuevo nacimiento. Así hay una simple razón por la que le puedes llamar a Dios Padre. Y es que la genética divina, la semilla del cielo, ha sido puesta en ti el día que lo recibiste como Salvador. El mismo código genético que corre en Jesús corre en ti. Por esa simple razón tú le puedes llamar al Padre. Tú te puedes relacionar con Él como Padre. Y no como Hashem, como el Dios eterno, sino como Padre, una relación personal que nadie había experimentado hasta Jesús. Pero no basta con eso. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, no solamente te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios o hija de Dios, también te heredó todo lo que hay en su gobierno. Pero no solamente eso, sigue más. Gracia sobre gracia. Juan 17:22 al 24. Dice así: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Escucha esto, subráyalo si puedes. Que los has amado a ellos como también me has amado a mí, o a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no contento el Padre eterno con darte su naturaleza por medio de la resurrección, por hacerte heredero, porque eres hijo de Dios. No contento con eso, Jesús te dio su gloria. La gloria que me diste, yo les he dado. Y no solamente eso, hay más. Así como me has amado a mí, dice Jesús, los has amado a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo nivel de amor que el Padre tiene para Jesús, lo tiene para ti. Tú no tienes una porción del amor de Dios. Tú no tienes una partícula, un pedacito. Tú tienes el mismo nivel de amor del Padre hacia ti que del Padre hacia Jesús. Pero aún hay más. Llevamos naturaleza, hijo de Dios. Llevamos herencia, gloria, amor y también posición. Que donde yo estoy, también ellos estén. Dice la palabra, si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon en la mira las cosas de arriba, no las de la tierra, porque muerto eres a esta tierra. Wow, Jesucristo hizo una obra completa, por eso se debe de entender el sacrificio de Jesús en su muerte y resurrección. Jesús lo dijo de esta manera para terminar. Tú tienes su naturaleza, tú tienes su forma de vida. Y Jesús lo dijo así. En Juan 14:12 dice, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Tú tienes la misma capacidad que nuestro Salvador. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.